cambian, ¿verdad? Es cierto, Guada. Yo leía estos días, hace pocos días, una realmente entrevista muy interesante a Eugenio Zaffaroni en página 12, que merece ser comentada, porque esta puja entre el poder político y el poder mediático, y en este caso uno de los aspectos del poder político, el poder judicial, es grave, es grave. Vamos a arrancar hablando de Zaffaroni, cuando tan claramente sostuvo que, dice Zaffaroni, mis colegas tienen miedo. Habla de los integrantes de la Corte, ¿no? Claro. El miedo del que no es penalista, ante los casos, obviamente, de violaciones o de delitos, no es que sean reaccionarios, dice Zaffaroni, o fascistas. Temen el escándalo periodístico. Este terrorismo mediático que sufrimos es un problema que está sufriendo toda la judicatura de la región. Hay países donde un juez hace una sentencia garantista y lo echan automáticamente. Y más, es muy duro lo que está diciendo, pero es auténtico, es verdad. Con relación a la nueva aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, que le pregunta a Irene Hauser, que es la periodista que le hace esta excelente entrevista, dice, lo que tenemos que hacer en la región, fíjate vos, es elevar la prohibición de monopolios audiovisuales a norma constitucional. Pide que la Ley de Servicios Audiovisuales, y la prohibición, no la ley, sino la prohibición del monopolio tenga rango constitucional. Si no, no salimos de esto, dice Zaffaroni. Se reforma la Constitución un día y se pone. No hay democracia, y yo comparto, si el pueblo no tiene pluralidad de fuentes de información. Aunque haya un fallo de la Corte, la estrategia, como lo muestra la actitud de Clarín, es que no se logre aplicar ante cada cosa, hacen un planteo distinto para demorar. Y destaco dentro del largo reportaje que recomiendo leer en forma extensa a nuestra audiencia, dice Zaffaroni, acerca de la justicia partidizada. Dice, se ha producido una judicialización de la política a la cual está respondiendo mal el Poder Judicial. Responde con una partidización, no con una politización. A veces dice algo que comparto. El Poder Judicial hace política y sus fallos tienen contenido político porque es bueno la política con mayúscula. Lo que es malo es segmentarlo conforme la adhesión a un partido o a otro. Pero las políticas de Estado se expresan justamente en las decisiones, y la ideología de un modelo se expresa en el Poder Judicial. Agrega Zaffaroni, hay un sector del Poder Judicial que se está alineando claramente con un partido, y cuando hablo de partido quiero decir Clarín, un monopolio que tiene intereses que están vinculados con el capital transnacional. La partidización es grave y se va a terminar, y va a terminar además, en un prestigio generalizado de todo el Poder Judicial. En realidad, nosotros, yo estoy hablando de Zaffaroni, y bueno, algunos dicen no los quieren porque es un juez progre, porque es un juez garantista. Veamos qué está pasando hoy en Uruguay. El desgraciado caso de esta chiquita Lola que ha sido asesinado. Bueno, es tremendo ver cómo se manipula en todos los medios de aire, por televisión, por radio, todo el tiempo haciendo juzgamiento y linchamiento mediático. A ver si entendemos de qué se trata. Lo que hace el periodista, el medio de comunicación, al tomar partido, al prejuzgar, al adelantar, al vincular y responsabilizar al entorno familiar, que puede no tener responsabilidad, no lo sabemos, es condicionar la decisión de un juez. Si un juez cree que alguien no tiene responsabilidad, se ve condicionado en librarlo, sencillamente porque el periodismo ya decretó que alguien es culpable. ¿Decís que existe una presión mediática ante este tipo de casos por especular? Porque en realidad, ¿qué puede llegar a saber el periodista? En realidad creo que lo que hay es un cambio que algunos pensadores han desarrollado, algunos grandes pensadores, un cambio de poder. Hoy hay un poder mediático supranacional que está por encima del poder político. Y que en estas pequeñas o en estas grandes cosas los condiciona. A ver, uno lee las editoriales de los diarios y ve cómo Joaquín Morales Solá, por ejemplo, quiere condicionar si se vota o no los legisladores para el Parlasur y para el Parlamento del Mercosur.
Obviamente siempre descalificando al pueblo, que sería muy imbécil si vota a quien dice Morales Solá le va a dar fueros para la impunidad. Es una imbecilidad absoluta lo que dice, pero lo instala. Lo instala, condiciona, genera la opinión. Y lo que es peor, hay políticos que compran este discurso y lo repiten. Y lo repiten y lo hacen propio. Claro, porque digamos porque se suman a esa repetición y a ese poder que tienen los medios. En realidad creen que pueden aprovechar algo que después les viene en contra. Es decir, hoy vivimos una profunda crisis del Poder Judicial, donde el Poder Judicial le ha llegado lo que al sector político. Hay innumerable cantidad de denuncias de distintos funcionarios que se hacen muy fácilmente. Alguien saca una gacetilla en un diario diciendo que se supone que Guada, que es funcionaria pública, vamos a tomarte como ejemplo para que nadie se ofenda, malversó fondos públicos. O se llevó 2 micrófonos de la M750 siendo funcionaria pública. Eso alcanza para que esa información periodística la tome un fiscal y pida una investigación. Y a veces eso alcanza para que un juez de instrucción, por las dudas y ante la presión, porque esto va cobrando cuerpo, dicte el procesamiento de Guada. Pasan años. Guada está procesada, con lo cual tiene incompatibilidades para ejercer su cargo, otro cargo como funcionaria pública. Ya la sacaron de la cancha. No la juzgan porque se demora y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y además, como la legislación sanciona ser político, si es un funcionario público el que cometió un ilícito, se llega a la aberración, lo dice Zaffaroni en su artículo, de que sea imprescriptible, casi como un delito de lesa humanidad. Fíjate, uno de los casos por los cuales, y lo marca Zaffaroni, dice aberrante, y lo están juzgando hoy al vicepresidente de la Argentina, es por un 08 que no perjudicó a nadie de hace 20 años, que para cualquier mortal, aún mal firmado, estaría prescripto, pero como es un hombre de la política, es imprescriptible. Esto es una discriminación absoluta contra la política. Advirtámoslo porque es muy grave. Y esto que yo digo, en realidad tiene respaldo en lo estudiado por algunos enormes pensadores que le dieron valor filosófico a la cuestión y que no dudaron en calificar a las nuevas técnicas de comunicación de masas como refundadoras de un antiguo poder, el mediático. Entre ellos se encuentra Marshall McLuhan, Baudrillard, el propio Jorge Bolívar, un pensador nuestro de gran relevancia. Lo que todos ellos hicieron es advertir no solo que nos hallábamos frente a una nueva forma de informar y comunicar de gran poder, sino que la misma produciría cambios, conflictos y problemas para el más tradicional y reconocido poder político, al modificar la cultura social en la que éste se desenvuelve. Carl Smith, en 1922, en su libro Teología Política, sostiene que soberano es el que define en un estado de excepción, el que logra definir la situación. Ya anciano, el propio Carl Smith, y antes de morir, dice: soberano es también el dueño de las ondas sonoras y televisivas. Estas penetraban su espacio, el espacio nacional, y atravesaban su cuerpo sin herirlo, pero modificaban su actividad cerebral y sus fuerzas espirituales. Es Marshall McLuhan quien advierte la relación entre la actividad cerebral y los nuevos medios de comunicación. Dice, para cada técnica, dice McLuhan, es importante la revolución tecnológica, que constituye una prolongación de alguno de nuestros miembros. Él lo va asimilando según el tipo de modificación. La rueda, dice, fue una extensión de nuestras piernas, por ejemplo, las armas una extensión de nuestras manos, y los instrumentos mecánicos una extensión de nuestro cuerpo. Para este mismo autor, la edad de la energía eléctrica nos introduce en la comunicación instantánea. Los satélites y la energía eléctrica reducen todo el planeta a estructuras orgánicas de aldea, la que, nos dice, visualiza y simboliza con el concepto de aldea global. Al mundo dominado por lo visual textual, que es la etapa del papel, digamos, lo denomina galaxia Gutenberg, por el descubrimiento obviamente de Gutenberg con la imprenta. Con la radio y la televisión, agrega, hemos entrado para McLuhan en la galaxia Marconi. La radio y la televisión, mientras provocan efectos de aldea, tienden a universalizarnos y a pensar y a vaticinar juegos posibles de universalismo. Baudrillard, por su parte, nos dirá
que la gran organizadora de la vida social humana es la cultura. El poder mediático actual es el mayor creador y también el mayor inductor de esta perversión del sentido social vinculante. Los signos de este orden cultural vinculante, agrega, que circulan por los medios ya no reflejan ni se interesan por una realidad determinada, sino que la encubren y la desnaturalizan. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo un gran pensador como el que estamos citando, como Jean Baudrillard. ¿Y de qué nos habla? De la hiperrealidad. Esta hiperrealidad se aplica a lo que dice Zaffaroni, al caso de esta chiquita asesinada, Lola, en Uruguay. La hiperrealidad surge del poder mediático y se viene trasladando tanto a la política como a la economía en sus acontecimientos prácticos y a la cotidianeidad, agrego yo. En vez de lo social, vivimos lo masivo. Sostiene que la ideología de la dominación propia de lo moderno está en la forma misma con que se ofrecen los medios en la civilización y en la división social que establece. Una especie de nueva clases sociales. Entre periodistas, dice, y escuchas, en el caso de la radio, entre conductores y televidentes, en el caso de la televisión. La relación entre los primeros y los últimos no es recíproca, no es igual en términos de poder, solo es un modelo de simulación de comunicación. Parece que estamos comunicados, pero tenemos el monopolio de la palabra audiovisual. El poder político, a su vez, al no comprender la profundidad del sistema de poder que lo succiona y parasita, solo piensa en transmitir por los mismos medios sus mensajes, esperando que resulten menos hiperreales que los propiamente mediatizados. Y rara vez lo consiguen, aclara, quedando presos de una telaraña que desvirtúa, por lo común, su naturaleza democrática, absolutamente desconocida, o más aún, poco soportada por lo mediático. Perón enseñaba que la política, para poder cumplir sus altos fines, debe tratar de colocarse por encima de las pasiones. El poder mediático exige regulaciones menos ingenuas que las que nos vienen del siglo XVIII, cuando nos hablan de la libertad de prensa. Hoy hay otra cuestión, no está en juego la libertad de prensa, está justamente el control a la difamación y a la imposición de reglas y un modelo social. Debemos advertir el extraordinario crecimiento sin verdaderas regulaciones políticas. El creciente y cada vez más novedoso poder mediático nos va sometiendo. Y cuando hablamos de la política, lo decimos claramente. Cuando los políticos creen que pueden enancarse, llámese Lorenzetti, llámese Sergio Massa, llámese Mauricio Macri, llámese como se llame, cuando creen que son los voceros del poder mediático, no, son los esclavos de un poder que los termina sometiendo. Carlos Menem fue un claro vocero de ese poder mediático y hoy sufre el escarnio de sus mismos patrones. Digámoslo claramente, que la política no se equivoque y alguna vez pensemos en cambiar esta realidad, que no sea una hiperrealidad, sino que sea la verdad de todos los días. Así se manifestó José Luis Di Lorenzo.